Buen día, sean todos bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego Pellicer, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la carrera de Ingeniería de Sistemas. A continuación les voy a hablar de lo que es la ciencia y la tecnología en la actualidad, un poco de lo que son los conceptos de las mismas, sus objetivos, características, formas de gestión y organización a nivel de institución, ejemplos en los que se demuestren proyectos y finalmente lo que es la importancia que cada una de estas posee. Vamos a hablar primero de lo que es una perspectiva a nivel histórico y conceptual. La ciencia y la tecnología constituyen hoy en día un poderoso pilar en cuanto al desarrollo cultural, social, económico y, en general, de lo que es la vida de la sociedad moderna. ¿Qué pasa? A tal punto llega la influencia que estos dos temas poseen en la vida actual, que se ha visto inundada en todos los aspectos por una creciente y cada vez más avalancha de lo que son productos o dispositivos que son procedentes tanto de una esfera o área como de la otra, cuya utilización sistemática se ha impuesto como una condición para el desarrollo en lo que es esta etapa histórica. Empecemos con la ciencia. Se entiende por ciencia a aquella esfera o área de la actividad en cuanto a la sociedad en donde el objetivo esencial es la adquisición de lo que son los conocimientos acerca del mundo y el entorno que nos rodea. La ciencia está formada por ciertos componentes fundamentales que ahora vamos a explicar. El primero es el factor humano. El factor humano es aquel representado por los científicos y todo aquel personal que colabora con los fines de esta actividad científica. Por otro lado, tenemos lo que es el factor social, el cual está compuesto por un conjunto de relaciones que en el marco del trabajo mantienen a los científicos y otro tipo de personal que promueve esta actividad. Además, manifestaciones de estos y estas relaciones constituyen a lo que es la sociedad, a los grupos y aquellos equipos de trabajo que también incorporan a los colegios que pueden ser invisibles por nivel virtual. En el aspecto cognoscitivo es aquel en el que los procesos necesarios para generar conocimientos no son los únicos a nivel teórico, sino que también influyen lo que son los metodológicos, aquellos de procedimiento o algún ente práctico. Estos se manifiestan mediante medios informales como conferencias o lluvia de ideas, a nivel formal mediante las revistas científicas o algún tipo de manual, y que indiferentemente forman parte de la comunicación científica y en conjunto simbolizan lo que es este elemento como tal. Por otra parte, las leyes, que son lo que conocemos como regulaciones estables o probabilísticas, que están identificadas en lo que es el comportamiento de los procesos a nivel natural o social en una comunidad. Estas leyes constituyen una de las formas que adopta el conocimiento científico, porque éste posee un gran significado para la sociedad, debido a que esto permite la transformación tanto de la realidad objetiva como de la misma, como de una forma ideal, y así se está consciente y controlado de lo que se hace. Ahora, el factor material comprende todos aquellos instrumentos, arquitecturas o equipos que complementan lo que son aquellas herramientas que dichos científicos emplean para el proceso cognoscitivo de la creación o desarrollo de la ciencia o de algún tipo de saber. Entiéndanse por esto instalaciones como laboratorios, edificios, instituciones o academias, en el marco de la cual se desarrolla el tipo de actividad científica o investigativa. Algo importante que decir es que muchos de estos objetos fueron tomados de forma aislada e individualmente, ya que el hecho científico contiene la unión de dos o más áreas o esferas de la sociedad, debido a que existe una muy estrecha relación entre los mismos. Por otro lado, la tecnología constituye lo que es aquel sector de la actividad de la sociedad empeñada en lo que es la modificación del mundo circundante. La transformación de la realidad objetiva se efectúa mediante un ciclo cerrado de lo que se conoce como 5 etapas o momentos. En esto se encuentra lo que es el producto o servicio, que también refiere a los que son los procesos de generación. Estas fases
por las que atraviesa dicho producto o servicio se caracterizan por ser las siguientes. La primera, la determinación de una necesidad. El diseño y desarrollo del producto o servicio. Posteriormente tenemos lo que es la producción o prestación de este servicio. Y después tenemos lo que es la valoración del suministrador y del cliente, aunado a lo que es el análisis del perfeccionamiento del producto o del servicio como tal. Aunque esto sea un poco esquemático, se puede considerar que las necesidades cognoscitivas, es decir, aquellas del conocimiento, en cuanto al hombre, por el origen que tiene la ciencia y las necesidades, se puede entender que existe lo que es una fuente poderosa que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología. En cuanto a la ciencia, esta se ocupa de conocer y de, por supuesto, comprender los objetivos y fenómenos que ya existen en la civilización. La tecnología trata de crear productos y servicios que aún no existen, pero que son necesarios. ¿Qué sucede? Las instituciones de información, por ejemplo, estas poseen un doble carácter a nivel científico y a nivel tecnológico, debido a que en su actividad esencial tienen lo que es la facilitación de los procesos de transmisión de los conocimientos, ya que éstas participan de manera muy activa en el proceso de transformación del mundo, como lo conocemos, mediante el desarrollo constante de productos y servicios dirigidos a influir muy directamente en lo que son los procesos sociales, materiales y todos aquellos que pueden involucrar a una sociedad. La tecnología, esta se desarrolló mucho antes que la ciencia, a diferencia de lo que se piensa, porque esta lo que hacía era responder de una manera práctica e inmediata a una necesidad. ¿Qué sucede? Se aprendió a producir el fuego mucho antes de que se iniciara el cuestionamiento de lo que es la causa o lo que implica esto. Se inició la domesticación de animales salvajes, la construcción de casas sin poseer los conceptos generales de la genética o el equilibrio, la estabilidad de las estructuras. Esto es un claro ejemplo de lo que es la tecnología. Pero la ciencia y la tecnología, como fuerzas interrelacionadas y productivas de la sociedad moderna, tienen algo muy importante que mencionar, que es la creatividad, la cual es muy variada. Y los productos tecnológicos constituyen lo que es uno de los resultados de la actividad creativa, como mencionamos, del hombre, ya que ellos completan y adecúan el cuadro de la realidad de las necesidades de la sociedad. Estos productos, al contrario de lo que ocurre con lo que son los conocimientos que aporta la ciencia, poseen primero un carácter ideal y posteriormente adoptan una forma material específica. ¿Qué sucede? Los sistemas denominados biológicos en lo fundamental se adaptan al medio circundante, a lo que nos rodea. A diferencia de estos, la sociedad humana, con una esencia social, se manifiesta como un sistema que modifica al medio, es decir, que ejerce una función transformadora sobre el mismo, para hacerlo habitable y adaptar a la naturaleza que nos rodea a nuestras necesidades. Se entiende como proceso de transformación de la ciencia a lo que es cuando interactúa con una fuerza productiva inmediata, que de manera paulatina, esta tiende a ser un factor necesario para el proceso productivo que nosotros conocemos normalmente en la industria. Tanto la ciencia como la tecnología se han convertido en una fuerza productiva, como mencionamos, de una forma muy fuerte, muy inmediata y muy inclusiva en esta sociedad moderna, porque es un factor necesario del proceso de producción que poco a poco va influyendo en lo que es todos los elementos y materiales a emplear, incluso en el aspecto espiritual de lo que se cree, de las fuerzas laborales. Y no solamente esto, sino que también afecta a otras esferas o áreas de la humanidad. ¿Qué sucede? La utilización sistemática de dichos conocimientos científicos y de las nuevas materiales o objetos generados en lo que es el sector tecnológico se ha impuesto como condición
para el desarrollo social, es decir, es algo necesario y mandatorio. Su utilización constituye una de las tendencias que con mayor fuerza caracteriza a la sociedad moderna y ejerce en esta lo que es una presión o un empuje cada vez más creciente. La fusión de la ciencia con la tecnología y de esta con la producción material a un ámbito general es un rasgo característico del cambio cualitativo que actualmente se opera en las fuerzas productivas, como hemos venido mencionando. Por ello, el progreso histórico de la ciencia y la tecnología no es más que un aspecto del desarrollo histórico del ser humano, como la principal fuerza productiva de lo que es la sociedad. Cada vez siempre se va viendo y haciendo una referencia no solo a los conocimientos científicos meramente, sino también a lo que es la ciencia en general, lo que ésta busca conocer e indagar. El proceso de conversión de la ciencia en dicha fuerza productiva consiste asimismo en que cada peldaño o eslabón de la investigación científica pase a ser un elemento importante, cada uno de ellos, en lo que son las empresas, las industrias, que tienen que ver con la generación y que incluye directamente a lo que es una libertad en cuanto a la mediación de la esfera de producción de materiales y materia prima, independientemente de cualquier área o esfera científica y tecnológica. Ya en la actualidad es extraño encontrar algún tipo de actividad tangible o material que no requiera de la obtención de determinados conocimientos, ya que siempre se está en constante aprendizaje, y mucho menos mediante la investigación, como un medio para lograr dichos objetivos, porque esta es una técnica muy normal y empleada para esto. Todas las tecnologías están, por lo tanto, en proceso de lo que es generar sus propias ciencias, ya que, por otro lado, es difícil lo que es hallar cualquier pieza del conocimiento que no se escudriñe o no se investigue en busca de un beneficio potencial de forma tangible. Todas las ciencias están en proceso de lo que es generar sus propias tecnologías, como ya hemos venido diciendo. Este proceso está muy interrelacionado y mezclado a una escala muy grande, desde el laboratorio y el taller hasta lo que es el concilio de la investigación y, por supuesto, la firma industrial como tal, así como en lo que es la dimensión de aquella interpenetración, en donde hay una buena sinergia. Si bien estos orígenes de las esferas tecnológica y científica fueron desarrollados de una manera relativa e independiente, posteriormente estos sectores de la actividad social fueron adquiriendo un cierto grado de interrelación y nexo, en el que se demuestra que la tecnología y la ciencia han llegado a considerarse como una sola esfera, mucho más de lo que era considerarlas separadas. Las funciones de la ciencia y la tecnología en la sociedad humana son algo ya inseparable. Y estos dos aspectos son parte de lo que es una actividad indivisible, cuyo alcance trasciende a una variedad de instituciones sociales con una función primaria, esencialmente a lo que es la parte instrumental. A la corta y al largo plazo, estas lo que hacen es justificar, mediante su existencia, la producción de conocimientos prácticos, productos o cualquier técnica nueva y humanamente relevante, a los que, por supuesto, se les pueda dar un uso, una razón de ser, que se extienden sobre un amplio espectro ético, que va desde la satisfacción de las necesidades básicas humanas, como alimentación, vivienda, salud, hasta que soportan la poderosa estructura de una sociedad, con el posible armamento bélico y las inversiones lucrativas que tiene como tal a nivel general. Sin embargo, esta función puede solo ser efectiva si se genera un producto intermedio. Entiéndase por esto conocimiento generalizado, que no es práctico de inmediato. Algunos científicos y tecnólogos se especializan en la producción de este tipo de conocimientos,
¿Qué sucede? Mientras que otros se dedican principalmente a transformar aquellas cosas en formas prácticas, otros se dedican a lo que es el estudio de esa ciencia. Estas no son funciones separadas y a menudo se realizan simultáneamente sin darse cuenta por las mismas personas en la organización. Puede que no se manifiesten de igual modo a cómo aparecieron la ciencia y la tecnología en el pasado, pero es la forma que ahora ellas adoptan desde el punto de vista de la sociedad como un todo, como un sistema complejo que es suficiente y eficiente. El avance del conocimiento científico, desde lo que es el surgimiento de la ciencia, se basa en gran medida en el auge de la tecnología, que, por supuesto, amplía el panorama y las posibilidades de observación, experimentación, captación, procesamiento, transmisión y uso de lo que es la información, aquel saber. A tal punto llega esta influencia que son muy escasos los procesos científicos que no se apoyen en la multitud de tantas herramientas tecnológicas que hay disponibles en la actualidad. De igual forma, sucede que los progresos tecnológicos, si bien en un principio no se apoyaban en una ciencia o un conocimiento verdadero del mundo que nos rodea, en la era moderna dependen cada vez más de lo que es la búsqueda intensa de esos nuevos saberes y conocimientos que permitan a la vez investigar, diseñar y producir objetos materiales más adecuados a los parámetros de las necesidades sociales. Ocurre, por lo tanto, que exista un intercambio constante de productos entre las esferas científicas y la del área tecnológica. De tal manera que los productos de una pueden convertirse en la materia prima de la otra y las herramientas necesarias de la otra para realizar su actividad. Es decir, cada una depende o puede depender de la otra. Ahora bien, hay que hablar de lo que es el sistema científico-tecnológico. Aquel sistema en Venezuela está estructurado en lo que son los institutos, ¿ok? Estos institutos principalmente son un sistema caracterizado por tener el objetivo de satisfacer necesidades, como hemos venido explicando, a través de la investigación, la innovación y la creación de tecnologías. Pero esto es algo muy común que se presenta en lo que es la intervención de distintos profesionales, porque es algo multi y polifacético, en donde cada profesional aporta al desarrollo de cada proyecto, aporta su experiencia y la participación de científicos o entes internacionales es muy común en este ámbito, donde cada uno expone ideas, teorías y cualquier otra idea al respecto a una problemática. Además de esto, los sistemas están adscritos a algún ente o ministerio. En el caso de Venezuela, es en el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación. También se tiene al de Popular para la Ciencia y Tecnología, se tiene que es aquel encargado de la regulación a una escala macro de administración, evaluación de resultados, proveer los insumos o financiar todas aquellas investigaciones. En Venezuela, además de múltiples laboratorios y centros de investigación, destaca el famoso IBIC, cuyas siglas son Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Este es un ente activo y desarrollador de tecnologías que emplean todas las ciencias básicas. Tienen distintos proyectos y áreas en las cuales aplicarse. Por otro lado, tenemos que destacar a Funvisis, que es una fundación venezolana de investigaciones sismológicas. Ahora bien, Funvisis promueve de forma permanente investigaciones y estudios especializados en la sismología. Tiene que ver con los terremotos, aquellos movimientos telúricos, y se fundamenta en las ciencias geológicas y la ingeniería
sísmica como ejemplo de este estudio. Ahora bien, esto tiene que ver como objetivo de reducir los problemas y peligros para el país. También se tiene al INIA, que es Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Este de lo que se encarga es de impulsar la agricultura como una contribución a la creación de la prosperidad y la calidad del país, empleando siempre eficiencia y eficacia. Ahora bien, en el ámbito mundial destacan varios países como Suiza y Estados Unidos con sus institutos de tecnología, como el de Zurich y Massachusetts. Por otro lado, en la cronología de la aparición de los entes y centros de investigación, el IBIC, es importante mencionar que, además de ser fundado en febrero de 1959, sufrió muchos cambios y separaciones que fueron relevantes porque a lo largo del tiempo originaron lo que fue otros centros de estudio y desarrollo de interés para la población venezolana, como es el caso de IDEA, que es el Instituto de Estudios Avanzados, en el 1973, y el INTEVEP, que es el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, uno muy importante de destacar por nuestra riqueza en dicho elemento. También está la empresa Kimbiotech en el 89, con el objetivo de iniciar y producir medicamentos derivados del plasma sanguíneo, una iniciativa muy importante para el país. Cada uno de estos hechos promovió al desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, que por supuesto permitieron bastante avance en el área y sus múltiples proyectos. Ahora bien, todas las instituciones mencionadas y las existentes en cuanto a ciencia y tecnología en el país comparten ciertas semejanzas en cuanto a los objetivos de responder a necesidades. Ese es uno de ellos. Después está el de prestar cooperación entre instituciones multidisciplinarias y la definición clara de lo que es su estructura organizacional, que tiene jerarquía. De manera análoga, los entes internacionales de este mismo entorno y área comparten las mismas características. Sin embargo, en cuanto a diferencias, se tiene que las nacionales y las internacionales se tiene un contraste muy amplio en lo que es el tipo de necesidad a tomar en cuenta, porque esto depende del nivel de integralidad de esa institución y, por supuesto, el grado de importación de tecnologías del momento, porque hay algunos países más desarrollados que otros en cuanto a ese aspecto. Hablemos ahora de lo que es la ciencia en los ámbitos. Tomaremos la nanotecnología como primer ejemplo. Esta es un área muy interesante y muy amplia porque es un campo de una ciencia aplicada dedicada al control y la manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, algo muy pequeño, a nivel atómico. Lo más habitual es que tal manipulación se produzca en un rango de entre 1 y 100 nanómetros. Esta rama tecnológica manipula la estructura molecular de los materiales para cambiar lo que es sus propiedades que ya poseen y obtener así otros con aplicaciones revolucionarias. Es el caso del grafeno, que es aquel carbono, elemento químico, que es modificado, que es más duro que el acero y más ligero que el aluminio y casi transparente. O también de otras nanopartículas, como es empleadas en el área de la electrónica, la energía, la biomedicina o para la defensa. Ahora bien, las aplicaciones de la nanotecnología y los nanomateriales es algo que abarca todo tipo de sectores industriales, donde lo más habitual es encontrarlos en estas áreas que vamos a definir. Tenemos el área de la electrónica, en donde los nanotubos de carbono están muy cerca de sustituir al silicio y fabricar microchips y dispositivos más pequeños y eficientes, así como los nanocables, conductores y resistentes. En el área de la energía, un nuevo semiconductor ideado por la Universidad de Kioto permite fabricar paneles solares que duplican la cantidad de luz solar convertida en corriente eléctrica. La nanotecnología también abarca costes, produce turbinas eólicas más fuertes y ligeras, mejora el rendimiento de los combustibles gracias al aislamiento térmico de algunos nanocomponentes, permite ahorrar energía.
A nivel de la biomedicina, las propiedades de algunos nanomateriales los hacen idóneos para mejorar el diagnóstico precoz del tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, como es el cáncer. Son capaces de atacar las células cancerígenas de forma selectiva, sin dañar el resto de las células sanas. A nivel textil, la nanotecnología posibilita el desarrollo de tejidos inteligentes que ni se manchan ni se arrugan, así como de materiales más resistentes y ligeros, duraderos para fabricar cascos o equipamientos deportivos. El futuro de la nanotecnología vislumbra luces y algunas sombras en el horizonte. Por un lado, se prevé un crecimiento global del sector impulsado por los avances tecnológicos, el mayor apoyo gubernamental, el aumento de la inversión privada y la demanda creciente de dispositivos cada vez más pequeños. Se estima que Estados Unidos, Brasil, Alemania liderarán la industria nanotecnológica para el 2024, con una importante presencia en el top de 15 países asiáticos como Japón, China, Corea del Sur y Malasia. El sector de los cosméticos escalará posiciones y le arrebatará el tercer puesto al biomédico, en un ranking que encabezarán al igual que ahora la electrónica y la energía. En otras áreas de la tecnología del milenio se encuentra la robótica, en donde la empresa estadounidense Dactyl, creadora de OpenAI, crea robots con inteligencia artificial capaces de manipular objetos. Por ejemplo, que un robot se enseñó a sí mismo a dar la vuelta a un cubo de madera con los dedos. Esta es algo muy interesante que permite manipular algo en el futuro, porque los robots podrían hacer actividades domésticas como lavar platos. En el área de la electrónica, la mayoría de las personas no se realizan chequeos anuales para chequear su salud. Un electrocardiograma es un dispositivo que utilizan los médicos para controlar cualquier anomalía que pueda causar un derrame cerebral o cardíaco. Gracias a los nuevos relojes inteligentes que ofrecen la comodidad de ser dispositivos portátiles y la precisión de estos sensores, permiten el diagnóstico constante y evitar afecciones cardíacas. En la eléctrica, se tiene que controlar la potencia y el consumo como principal objetivo por termostatos digitales, sensores de temperatura, relés para una red eléctrica inteligente y respetuosa con el medio ambiente. También permiten un mejor rendimiento. A nivel de energías verdes, los avances que se han producido en lo que es la solar y la eólica hacen mucha énfasis en lo que es el panel solar fotovoltaico y las turbinas eólicas y milieólicas. Actualmente son mucho más limpias, flexibles, económicas que en las décadas anteriores. Los paneles actuales están basados en silicio, pero se están desarrollando paneles en base de carbono como materia prima. Estos se caracterizan por ser más flexibles a nivel estructural y costar un poco menos, y tener menos consumo. Además, añaden las características logísticas del reciclaje íntegro de los materiales empleados. A nivel nuclear están los nuevos reactores, que producen energía más barato. Están generando impulso a este tema, ya que se buscan los reactores de fisión de cuarta generación, modulares y de fusión. Algunos diseños son muy prometedores, ya que usan temperaturas muy altas pero refrigeración por helio, y estos serían muy recomendables para crear combustibles sin residuos. A nivel de la informática hay avances en lo que es los espacios virtuales, como comunidad para hacer vínculos y relaciones, pero en un lugar no físico, sino virtual como el Internet, y la versatilidad de las bases de datos. En la psicología, las terapias, como las conocemos, están siendo revolucionadas e incorporadas a nuevos avances tecnológicos. El uso de aplicaciones permite crear nuevos modelos y formas de hacer terapia. Todo esto combinando inteligencia artificial, realidad virtual y llevará a la psicología a tratamientos más eficaces y flexibles. Y por supuesto cómodo. A nivel de comunicación se tiene la tecnología 5G que está cada vez en mejora, alza y distribución. Esto dará mayor ancho de banda y permitirá desarrollar servicios adicionales como la interconexión de dispositivos. También se tiene la wireless, que es el Wi-Fi 6, que permite la estandarización de conexiones de Wi-Fi. Esta tecnología aumentará considerablemente la velocidad de transmisión de datos, de subida y de descarga. Este Wi-Fi 6 se complementará con el 5G, ya que tiene que ver con lo que es la comunicación y la interconexión de dispositivos. A nivel de comunidades, se tienen casas ya inteligentes que tienen asistentes para controlar sus actividades internas del hogar. Se tiene también que ya no hay llaves físicas en algunos lugares y hay programas que organizan eventos y solicitudes de la comunidad. Podemos concluir que todo este tema de la ciencia y la tecnología es algo muy interesante porque cada área abarca un problema específico y es a su vez resuelto por la investigación y la determinación de los elementos componentes. La tecnología es aquella materialización de la ciencia que responde a una necesidad. La ciencia responde a lo que es el porqué, las causas y el funcionamiento de algo como tal. La ciencia y la tecnología en Venezuela está bastante considerable, pero son cosas que a veces no se comparten o no se indagan al respecto o no se le da la publicidad que se merece.
a nivel mundial hay mucho auge y explotación tecnológica. Existe mucha importación en todos los países de la última tecnología para estar al día y aplicar dicha tecnología en las áreas del trabajo. ¿Qué sucede? La ciencia y la tecnología siempre estarán complementadas para explicar a la otra y para materializar algún objeto o innovación que permita al ser humano tener una vida más fácil y que sea cada vez más avanzada. Todos estos temas son muy interesantes y dignos de investigación, y por eso la longitud del video, porque debe tratarse debidamente y abarcando todos los posibles temas que puede involucrar de la tecnología en el milenio, porque es algo muy amplio, es algo que siempre está en apogeo, es algo que siempre se está mejorando y es algo que vale la pena investigar y contribuir con ello. Muchas gracias, les invito a darle like al video y que tengan feliz tarde.